Hola a todos y todas. Esta semana además vamos a acompañarles con una cápsula que tiene relación con los relatos, el texto y la narración cinematográfica. Y dentro de estos elementos vamos a profundizar un poco en los planos y también en la composición cinematográfica para poder contar un relato. Algunos elementos que vamos a ver en esta cápsula nos van a ayudar mucho cuando estamos viendo una película y vemos, por ejemplo, una imagen que nos hace mucho sentido, que nos llama a alguna reacción en nuestra parte y por lo tanto podríamos explicarnos las gracias a entender cuáles eran los códigos que estaban detrás de contar cierto tipo de figura narrativa o cierto tipo de elemento cinematográfico que son algunos de los que vamos a ver nosotros en esta cápsula. Y primero hablemos un poquitito sobre lo que significa esto del relato cinematográfico o del relato en general. Un relato en realidad es una representación de la realidad. Lo que hacemos entonces es que le contamos a alguien de forma detallada probablemente hechos o acontecimientos que pueden haber acontecido en la vida diaria. Pero también un relato puede ser algo no real, puede ser algo que irrealiza esta realidad, algo que se sale del esquema de lo conocido, por ejemplo, y nos lleva a un mundo distinto, a un mundo desconocido. Y el motivo de esto entonces radica en que esta estructura del relato es un poquito más rígida y sistemática que en la realidad. El relato cinematográfico tiene algunas normas que son las que vamos a estar revisando en esta cápsula. Y lo primero que tenemos que hablar es que el relato tiene una estructura, tiene un inicio, por supuesto, es donde inicia el contar esta historia, un punto de partida que es un concepto importante en los recursos fílmicos. Y la característica del inicio es que nos presenta un problema, una circunstancia o los contextos donde se va a desenvolver entonces una historia. Y generalmente rompe cierto tipo de equilibrio que hace que vayan pasando entonces ciertos elementos posteriores o que se desencadenen estas acciones. Después del inicio tenemos el periodo más largo de la película o de la narración, que es el desarrollo y es donde se expresa el tema que están contándonos. Aquí es donde se mueve toda la historia, la trayectoria de esta narración y son todas estas transformaciones de las historias que van encadenadas, van sucediendo a través entonces de este inicio que fue esta ruptura inicial. Y es donde nos dejan el espacio para que quienes estamos mirando entonces esta representación artística podemos especular, inferir, creemos quién es el asesino, pensamos que esta persona tiene algo que ver con este otro carácter y pensamos en cuál podría ser el desenlace posible que nos va a contar esta historia. Y nos entrega bastante gusto y placer porque estamos pensando continuamente qué va a pasar, cuál es la relación que tiene este personaje con este, que es intrigante, esto que me mantienen en el borde de la silla, bueno, eso en general tiene mucho que ver con cómo se desarrolla la trama de la película. Y siempre el relato tiene un punto final, que es el desenlace, que es el punto donde generalmente se logra reencontrar el equilibrio y nos proporciona también, por supuesto, placer porque termina entonces de contarse esta historia. No como en la vida real, que todo es siempre mucho más confuso y menos concluso. ¿Y cómo esto se articula entonces con este texto fílmico o cinematográfico que es el que estamos tratando de fortalecer también como herramientas para que ustedes puedan desarrollar este trabajo final de cortometraje? Hay ciertos elementos de este texto o narrativa fílmica que tienen que ver entonces con, por ejemplo, la narración. ¿Qué es la narración? En la narración lo que hacemos es que contamos los hechos, relatamos la historia. Y es este discurso que se expresa a través de este código, donde organizamos todos los elementos que van a ir secuencialmente sucediendo en nuestra historia cinematográfica. Y aquí los elementos de la narración van a ser la historia, el relato y la diégesis que lo vamos a ver a continuación. ¿Y cómo se expresa la narración? En el mejor ejemplo es un guión de una película, que es algo que ustedes también van a desarrollar para su cortometraje. El segundo elemento del texto fílmico es cómo lo represento, porque puedo tener un muy buen guión, pero tengo que tener claro cómo voy a representar esta historia, estos personajes y esta narrativa. Y es como reproduzco entonces las situaciones. Y aquí tienen que ver también los códigos de imágenes, qué tipo de sonidos, qué música vamos a utilizar, todo eso que hemos visto anteriormente, que es muy importante para evocar entonces estas situaciones que queremos que estén en completa armonía con la historia que estamos contando.
Y esto puede ser algo muy fiel a la realidad, como dijimos, un relato puede ser apegado a la historia, a una biografía, por ejemplo, de un personaje, o puede ser algo completamente salido de otro mundo. Y esto tiene que ver con cómo ponemos en escena entonces el filme, el montaje en general, cómo se articulan entonces todos estos elementos para representar la historia. ¿Y qué es la narración? Y aquí veíamos algunos conceptos interesantes en qué consiste o los elementos que tenemos que considerar cuando narramos entonces una historia a través de un cortometraje o un film. Primero, por supuesto, lo más importante es la historia, el contenido puro del relato. ¿Qué queremos contar? Es el qué del relato, es lo que va a determinar qué es lo que va a suceder y lo que tiene entonces esta sucesión de elementos que se van ordenando a través de la historia. Como un ejemplo de la historia, bueno, la película Troya es la conquista de Troya por los griegos. Esa es la historia que está de fondo y que está siempre entonces guiando lo que sucede a través del filme. Pero también es muy importante el discurso. El discurso tiene que ver con las técnicas que vamos a usar para comunicar esta historia. Por ejemplo, algunas técnicas cinematográficas o qué género vamos a utilizar entonces para contar esta historia, cómo vamos a entregarla, todo esto y que tenga una articulación que sea armónica, es como la vamos a expresar. Y también la diégesis, que es el universo mental, es cómo nos zambullimos entonces en la historia, cómo como espectadores vamos a experimentar esta historia. Es como un pseudomundo o un universo ficticio donde nosotros entonces tenemos estos supuestos mentales que nos tienen que hacer sentido, que tiene que ser algo, aunque sea algo totalmente irreal, tiene que hacernos sentido también, tiene que estar bien contada para que entonces como espectadores nos podamos embeber en este mundo para poder entonces recibir la historia, recibir este discurso y tiene que tener mucha lógica interna en nosotros como espectador. ¿Y qué hacemos entonces con quien va a narrar esta historia? ¿Qué rol juega el narrador? Y aquí el narrador es muy importante, o la narradora también es muy importante, porque pueden tener ustedes dos opciones, que son generalmente las que son más utilizadas. El narrador o la narradora puede ser lo llamado extradiegético, o sea que está fuera del relato, que lo está contando fuera de la película, esta voz en off, entonces clásica del inicio de las películas, del cine histórico, que siempre acompaña entonces una voz profunda o una voz también muy cálida, donde nos cuenta esta historia y tiene esta capacidad de crear un mundo de ficción con sus reglas propias. En general, quien narra la historia no puede cometer errores, ¿cierto? Generalmente es una voz que es muy tranquila, que no miente, no incurre en incoherencias y es muy confiable de lo que nos está contando. Pero también existe una opción de que quien narre la historia esté dentro de la historia, sea intradiegético. Es decir, que la narra como un participante, es uno de los personajes y que puede ser un protagonista o a veces incluso es alguien muy side, es decir, alguien que acompaña la historia, pero que la vive de cierta manera. Está sujeto el narrador en este caso o la narradora al mundo que fijó, al universo que nos está contando la historia. Y por lo tanto solo nos puede contar lo que esa persona vio o lo que otras personas también le contaron. Y aquí sí, el narrador o narradora puede cometer errores, puede tener olvidos, porque es más humano, es más cercano a lo que nos están contando. Y un ejemplo puede ser la narración que hace Bridget Jones en esta serie de películas que se ha hecho, o la protagonista de Tomates Verdes Fritos, que es una muy buena película basada en un excelente libro que también se las recomiendo, contando cómo va rememorando su historia. Son dos ejemplos, y ustedes deben tener muchos, de películas donde quien narra la historia es también uno de los personajes. Otra cosa importante dentro de la narración es la temporalidad. ¿Cómo va a jugar entonces el tiempo? No voy a profundizar en esto, solamente quiero que entiendan que hay distintos tiempos que se representan en las películas o en los cortometrajes o en el cine en general. Uno es el tiempo representado, es cuánto entonces dura nuestra película y otras cosas son tiempos que tienen que ver más con los órdenes también dentro de la articulación de la historia. Es decir, sabemos que el tiempo diegético, que es el tiempo este de un universo que nos están contando, generalmente es mucho más superior a la hora y media o 2 horas que dura la película. Y por lo tanto eso también tiene que estar representado de una forma muy estructurada, con ciertos códigos cinematográficos que nos ayudan a entender, bueno, el clásico es
2 años después, y ahí ya sabemos entonces en qué estamos situados en orden temporal. La duración entonces de las películas tiene que ver mucho o cómo el tiempo se representa en cómo vamos narrando la historia. Solo les dejo este cuadro para que lo vean, no para memorizarlo, pero que sí hay muchos tipos de órdenes temporales que nos ayudan a contar historias de distintas formas. Y ya para ir avanzando, vamos a analizar dos elementos muy cortitos. Les voy a dar dos enlaces para que puedan revisar, pero que nos interesa mucho que podamos evaluarlos para que ustedes puedan entender por qué cierta escena los hizo sentir de alguna forma, por qué cierta imagen de una película se les quedó grabada, por qué cierta secuencia cinematográfica es tan famosa y por qué nos entrega tanto, y es porque están muchas veces muy bien diseñadas, muy bien hechas para contar muy bien una historia. Y en esto vamos a hablar un poquitito sobre los planos y sobre la composición, y vamos dentro de la composición a hablar también de la iluminación. Y para esto les voy a dejar entonces dos enlaces para que puedan revisarlos con calma. Son videos muy cortitos. Un primero donde vamos a ver tipos de planos y cómo los planos pueden ser muy distintos y nos pueden ayudar entonces a contar también historias desde perspectivas muy diferentes. Va a hacerles sentir cuando vean este video y uno empieza ya a pensar después, cuando ven las próximas películas, qué tipo de planos están usando, porque tal vez ese director o directora quería contarnos algo distinto y a lo mejor eso es lo que me está haciendo sentir entonces de forma diferente cuando yo veo esa película. Y por último también les dejo entonces otro enlace sobre la composición, una grabación un poquitito más larga, pero también se las recomiendo mucho que la puedan ver. Nos va a ayudar mucho a comprender también cómo la composición en el cine nos ayuda a entregar un tipo de historia, un tipo de mensaje, dónde está situada la cámara, dónde está situado el personaje, por qué utilizó una cámara alta o una cámara baja, por qué este tipo de plano es simétrico o no. Y eso nos ayuda también a entender que hay todo un código detrás cuando me cuentan una historia con la elección del uso del plano, con la elección del uso de la composición cinematográfica. Los invitamos a revisar estos videos, les van a hacer mucho sentido cuando vean otras películas. Creemos que es muy interesante también sobre reflexionar no solamente de lo tipo de historia que me están contando, sino que de los códigos que hay detrás y comenzar ya a desenmarañarlos y a comprenderlos un poquitito más en profundidad. Con eso termina esta cápsula. De nuevo, muchísimas gracias por compartir con nosotros y los esperamos en el foro.